Imagen latente, el podcast del Centro de la Imagen. Imagen latente es el brillo del sol de otoño que anda abajo y me ciega la mirada por segundos. Imagen latente es yo teniendo entre mis brazos la cabeza de mi burro y abrazándolo. Imagen latente es mi perrita ñaña aullando. Imagen latente es el colibrí que viene a descansar en la rama de bugambilia en mi balcón. Y una última imagen latente es estas hojas secas que están cayendo de los árboles. Imagen latente, el podcast del Centro de la Imagen. Un espacio para la reflexión, la crítica y el diálogo en torno a las formas de producción, presentación y consumo de lo que entendemos por imagen. Un lugar para revisar, repensar y reconfigurar las formas de habitar el mundo. Una invitación a desbordar la mirada. Imagen latente es un viaje sonoro por la diversidad de formas de estar, sentir y representar el mundo. Imagen latente, el podcast del Centro de la Imagen. Episodio 3. Imágenes sonoras. Imágenes efímeras. ¿Cómo son las corporalidades construidas desde estos imaginarios? Mi nombre es Eloísa Díez, nací en Argentina, desde hace 20 años vivo en México. Soy guionista. El mayor campo de trabajo que he tenido ha sido la radio, particularmente la radio comunitaria y la radio universitaria. Y desde hace aproximadamente 10 años estoy trabajando en documental. Tanto en radio como en audiovisual. Me he especializado en procesos comunitarios, participativos, colaborativos, con este enfoque, ¿no?, de contar historias para transformar la realidad y en particular contar desde las propias voces, ¿no?, desde los propios territorios, desde los propios grupos y comunidades, con un especial énfasis en contar nuestras historias, las historias de la diversidad de mujeres que existimos, pero cómo contar desde y para transformar nuestros mundos. No todas somos de la misma talla. Algunas piel canela, otras color de estrella. Somos tan iguales, femina, fuerte, grande y bella, pura luz omega. Desde hace 10 años soy parte de la colectiva audiovisual, La Sandía Digital. Es una colectiva feminista integrada por mujeres y desde ahí contamos otras historias, otras narrativas, justo en esta idea de transformar la realidad. ¿Quiénes construyen las narrativas hegemónicas? ¿Qué corporalidades son reducidas, estigmatizadas y negadas por estas narrativas? Los relatos que vienen desde el poder en general hablan de una cierta población urbana, blanca, de clase media, media alta, que estudió una carrera, que está construyendo una carrera profesional, que tiene trabajos formales o
freelance, digamos, no informales, los relatos del poder desde ahí cuentan y desde ahí miden el mundo. No importa si esa imagen que están construyendo deja fuera al 80% de la población del planeta. Desde ahí se está contando. Y que los que no encajamos con esa imagen en alguno o en muchos de los puntos, en realidad casi que no tenemos como derecho a existir. Eso es, creo que la imagen que se construye desde las narrativas hegemónicas. Una normalidad que en realidad representa a un ínfimo sector de la sociedad. A mí me gusta mucho el planteamiento que hace Chimamanda Adichie sobre el peligro de la historia única. Estos relatos construidos desde esa visión única, lo que suelen hacer con todo aquello que no entra, ¿no?, en ese esquema, todo lo que queda fuera, se toma un rasgo, un elemento que en general es negativo y es un juicio negativo desde esa mirada del poder, y toda la identidad de estas otras corporalidades, otras voces, otras formas de vivir se reducen a ese único rasgo que por lo general es negativo. Ese relato de este único rasgo negativo se repite y 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 se repite. Ese es el enorme peligro y el gran efecto que tienen las historias únicas, estas historias que nos reducen y que son discursos que o criminalizan o estigmatizan o infantilizan, y cómo mostramos esa multiplicidad de elementos que nos conforman. Toda identidad es compleja, está formada por diferentes capas, cómo la traemos al frente, pero también y principalmente desde la dignidad. Si estos discursos nos dicen que no tenemos derecho a existir, cómo habitamos nuestra existencia de manera plena y de manera digna, ¿no? Y los relatos permiten eso, los relatos son una forma de plantear ese lugar que vamos a habitar. ¿Cómo se materializan los relatos de poder? ¿Es la imagen un relato hegemónico? ¿Qué corporalidades son excluidas o polarizadas desde la visualidad? Desde el poder también se establecen como lenguajes o vías legitimadas y no legitimadas. Y en ese sentido, sí hay que decirlo, y no es que luego dicen, ¿por qué te peleas con la imagen? No me peleo con la imagen, pero sí hay que reconocer que esta cultura que habitamos hoy es profundamente visual. Y ese profundamente visual sí es a costa de limitar otros sentidos. En estos discursos hegemónicos, lo sonoro es menor, es una realidad. Tecnológicamente, simbólicamente, para estos relatos desde el poder, lo sonoro es menor. La directora, por cierto, directora de cine, Lucrecia Martel, lo que dice es, en esta sociedad que reduce, ¿no?, que reduce todo eso a, por ejemplo, eso, mujeres víctimas, periferias pobres, territorios atrasados, que siempre a un elemento le adjudica un único adjetivo que en general es negativo y descalifica, existe también esta tendencia a binarizar, y lo sonoro no funciona así. Lo sonoro, yo puedo escuchar una campana y puedo hacerme una idea, una cierta imagen mental de esa campana, pero nunca voy a poder lograr definir en mi mente exactamente esa campana, que con la imagen sí se puede hacer eso. La imagen es medible, la imagen es cuantificable. Estoy haciendo una reducción, obviamente, pero digamos, en cierto sentido, la imagen nos permite también decir esto es esto y no es otra cosa. Y lo sonoro no se deja agarrar así. Lo sonoro evoca, y esa evocación va a ser individual. Esa campana va a evocar campanas que yo escuché en mi vida y va a evocar otras campanas que tú escuchaste en tu vida. ¿Qué posibilitan los relatos que nos abren? Relatos que nos nutren, narrativas contrahegemónicas, corporalidades otras, realidades diversas.
Siempre me he acercado justo a cómo contar y contarnos desde otras formas. Para mí es importante poder sumar esos otros relatos que me cuenten diferente. Entonces, la importancia de ver múltiples relatos, el nutrir las historias, las voces, los enfoques, nos permite abrir nuestro mundo. Me parece fundamental cómo nos nutrimos de historias que nos ayuden a complejizar el mundo, a entender que es complejo. No solo favorece a las personas que son representadas en ese relato, nos favorece a todas, todos, todes, porque nos abre el mundo, ¿no? Si el sumar estos otros relatos nos abre mundos, a mí en lo personal, como narradora, como contadora, sí me lleva a decir, bueno, entonces también cómo abro las piezas en las que yo trabajo, colaboro. Cuando empecé a trabajar la historia de Alex, de este cortometraje que dirigí, que se llama Victoria, y que cuenta la historia de un hombre trans, tuve varias asesorías y una de ellas con Cani, un director cineasta trans. Entonces él me decía, Elo, ¿cuántos directores o directoras trans conoces? ¿Cuántas personas trans pueden contar sus historias? Entonces me dijo, tienes una enorme responsabilidad porque vas a contar una historia de un grupo, de una comunidad que no se ha podido contar. Cuando estás contando la historia de alguien más, necesitas trabajar con esa persona y caminarlo en conjunto, porque hay una responsabilidad al contar historias. Muchas veces el cine, digamos, el arte, la producción de contenidos en general se escuda como detrás de la idea de que esto es arte y que eso nos exime de toda responsabilidad. Y cuando alguienes no han sido contados, y no solo no han sido contados, sino que sus historias han sido contadas completamente desde el estereotipo y de la estigmatización, era fundamental trabajar con Alex de la mano, porque es su historia, porque como él mismo lo dice, esta historia que él cuenta implica riesgos en un país donde los crímenes de odio hacia personas trans, pero también de odio hacia las corporalidades de las mujeres, es cotidiano y tan violento. Asumir y contar esta historia, pues sí implicaba un riesgo. Es importante entender que los relatos únicos no solo se construyen desde lugares hegemónicos, también desde otros espacios podemos a veces construir esos relatos que reducen, ¿no? Que toman un solo elemento de una identidad y lo vuelven el todo. En particular me pasó contando la historia de Victoria que con la mejor voluntad y la mejor intención, mi primer acercamiento sí era como era un relato que volvía pequeño, ¿no? Solo amarrado a las vivencias de discriminación y de violencia que viven las personas trans en esta sociedad. Y a lo largo del camino, precisamente, lo que Alex me enseñó es que claro que eso existe, claro que eso está, pero también hay un montón de sueños y victorias, esos pequeños logros que nos hacen ser quienes somos, porque lo que somos no únicamente se conforma de heridas. Y me parece que nuestros relatos tienen que tener como ese compromiso a no quedarnos, a veces con la mejor intención, en solo retratar la herida, solo retratar aquello que duele, sino cómo construimos relatos que nos hagan caminar y pensar en horizontes dignos, a horizontes que queremos poder caminar. ¿Qué se hace posible a través de los relatos sonoros? Materialidades sonoras que robustecen la mirada. Otra de las producciones en las que he participado en el último tiempo es el podcast de La Sandía Digital, que se llama Salidas de Emergencia. Es un podcast que habla sobre la migración. Ese proyecto lo coordinó Marie-Pia Rioblanc, pero antes de iniciar cualquier proceso de producción, analizó qué estaba ocurriendo, qué se estaba diciendo, cuáles eran las narrativas y los relatos que se estaban construyendo sobre la migración. Y lo que entendió es que la migración en este momento y como se está manejando en los medios es igual a crisis. Y la crisis migrante, sin duda, es uno de ellos. Para dimensionar el tránsito de personas que pasan por nuestro país intentando llegar a Estados Unidos, entre enero y noviembre de este año se ha detenido en México a 252.526 migrantes. 206% más de
que se registró en todo el 2020. En Chiapas se registró la mayor cantidad de migrantes detenidos, 1 de cada 4 en todo el país. Aquí los dejo. Y claro que pareciera que es externo y que es un problema de los y las migrantes. Quienes estaban hablando y contando las historias eran expertos y expertas, académicos en general, funcionarios de gobierno. En ninguna parte se estaba abriendo los micrófonos a las personas migrantes. En 1951 llegó mi padre aquí pues llegó a Maniadero. Primero allí fue ejidatario y luego después llegó aquí mi padre de trabajador, como los emigrantes, como aquí llegamos sin nada, a pedir trabajo mis padres, yo estaba chiquito. Lo fundamental era no que fuera un podcast contado por expertas y expertos, sino que se contaran y se narraran las historias en voces de sus protagonistas. Entonces, eso requirió diseñar como un camino en el cual primero se hicieran talleres participativos de guión y se fueron creando los guiones a partir de lo que las propias personas migrantes querían contar. Y los migrantes en todo momento decían, la migración es histórica, esto no es un invento moderno, esto ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Entonces, primero eso no es un problema. Claro que hay muchos problemas en este momento vinculados a la migración, pero la migración en sí no es un problema. Y por otro lado, las personas que están en tránsito, que están viajando, también romper esta narrativa de que son personas que no se saben hacer cargo de sí mismas, que necesitan que alguien las apoye. Claro que tienen una historia, claro que tienen vínculos, tienen sueños, valores, esperanzas, quieren colaborar y mejorar también los espacios a donde llegan. Lo que dicen es, yo traigo mi cultura, mi historia, lo que sé hacer, y yo también puedo aportar, no solo recibir asistencia, ¿no? Y ese fue como el proceso y lo que se buscó construir desde salidas de emergencia. Apostamos a procesos participativos, comunitarios, colaborativos. Creo que uno de los elementos clave es también a abrirnos a la sorpresa, a soltarnos de tener certezas. Los procesos participativos, colaborativos, precisamente nos van a llevar a otro lugar, porque es la suma de los aportes. Creo que justo eso es lo más rico, la posibilidad de construir algo más, algo que está más allá de una sola cabeza, de una sola mente, esa mente artista o sí, el relato, digamos, el proceso participativo es un proceso abierto y de construcción, no hay otra forma. Pausar nuestra mirada. Silencio. Imágenes sonoras. Imágenes generosas. Cerremos los ojos, respiremos profundo, silenciemos nuestra cabeza y escuchemos. La única forma de sensibilizar nuestra escucha es deteniendo nuestro trajín cotidiano, nuestro devenir en carrera todo el día, detenernos y silenciarnos y conectar con lo que está ahí. Estamos en este momento bombardeadas de miles de estímulos, constantemente, con una rapidez, todo pasa muy rápido, todo el tiempo estamos corriendo y llegando tarde, no sé a dónde, pero siempre llegando tarde, y eso no nos deja ni mirar, ni escuchar, ni sentir. Entonces creo que lo primero para poder repensar otra escucha, otra mirada, es detener y poner en pausa la forma habitual en la que vivimos. Si yo les dijera ahora ahí en sus casas, cierren los ojos, obviamente después de este podcast, pero cierren los ojos, respiren profundo. Sí es importante respirar porque necesitamos detener este trajín y conecten, escuchen qué está ocurriendo a su alrededor, qué sonidos están cercanos, qué sonidos están en movimiento, qué sonidos son percutivos, qué sonidos tienen melodía, qué sonidos están allí, poniendo atención a los detalles, pero al mismo tiempo construyendo la imagen completa de ese entorno, la imagen sonora completa de ese entorno.
Lo podemos hacer en términos completamente concretos como esto, pero también como en lo simbólico. Pongamos en pausa la forma de juzgar y de categorizar el mundo. Pongamos en pausa la manera de entender el género. Pongamos en pausa la manera de entender cómo funciona este mundo y démonos el chance de silenciarnos y escuchar, escucha atenta, no esperando que el otro diga o confirme las ideas que ya teníamos concebidas, sino poniendo en pausa lo que conocemos para darle espacio a eso otro que vamos a escuchar o nos van a compartir. Co-crear imágenes, nutrir los relatos, los territorios, las realidades. ¿Cómo se construyen las imágenes escénicas? ¿De qué corporalidades y contextos nos hablan? Yo me llamo Luisa Pardo Urías. Soy creadora escénica y en realidad no sé exactamente de dónde soy porque crecí una parte importante de mi vida en Jalapa, otra en Chihuahua, luego otra parte en la Ciudad de México y ahora estoy viviendo en la región Mixteca Alta en Oaxaca desde hace 7 años. Y aquí tengo un proyecto que creo que se puede volver una síntesis quizás de lo que aspiro ser o de lo que me gusta, anhelo ser, que es de alguna manera una persona que sabe algo del campo y vive en el campo y también, pues no sé, alguien pueda compartir lo poco que sabe con niños y niñas para brindar espacios de entendimiento, de reflexión, de crecimiento personal, de creación artística. Y pues de alguna manera esa soy un poquito yo. Me gusta mucho trabajar en colectivo. Llevo 18 años trabajando con el colectivo Lagartijas Tiradas al Sol. Y sí, un poco para mí no hace sentido pensar en quién soy yo sin pensar en quiénes somos las personas con las que trabajo, con las que comparto mi gusto por hacer la escena y por reflexionar en torno a cuestiones políticas personales como mexicana. ¿Qué imágenes nos habitan cotidianamente? ¿Cómo las hacemos cuerpo desde la escena? Pues el trabajo de Lagartijas Tiradas al Sol que hemos desarrollado los últimos 18 años de nuestras vidas, lo hemos expresado en diferentes ocasiones, pero de alguna manera nace en reacción a una estructura, a un sistema donde la creación escénica, o digamos sí, en la dirección de la creación, residía normalmente en hombres, directores, dramaturgos, y con una verticalidad donde se dan órdenes, queremos otra cosa. Y pues empezamos Lázaro Gavino y yo, después así Mariana Villegas, Francisco Barreiro, que son actor y actriz, pero también nos hemos dado el espacio en Lagartijas para colaborar con artistas de otras disciplinas y que también colaboran en todos los proyectos y eso nutre. Sentíamos que este teatro nos hacía como actrices replicar discursos de los cuales no nos teníamos que hacer cargo, más que emocionalmente frente al público. O sea, estábamos diciendo las palabras de alguien más todo el tiempo y tratando de darle a eso verosimilitud y tratar de darle a eso sentimiento y que cuando la gente saliera de función dijeran, ay, Luisa es una gran actriz. Pero en realidad, pues es como, la verdad es que me gustaría decir otras cosas y hablar de las imágenes que yo vivo cotidianamente en mi vida, tanto internas como externas. Entonces de pronto decíamos, bueno, nos queremos hablar a nosotras, les queremos hablar a nuestras amigas y le queremos hablar a nuestro territorio.
Entonces, por ejemplo, nuestras primeras obras, sí hablábamos, por ejemplo, yo de la pérdida de mi madre, Lázaro de la pérdida de una amiga suya, y todo esto lo íbamos construyendo en la escena. El proceso de creación se vuelve un proceso de aprendizaje y se vuelve un proceso de también intento de respuesta de preguntas esenciales para nuestras vidas. ¿Quién soy yo? Siguiente paso, ¿quiénes fueron mis padres? ¿No? ¿Quién fue mi mamá? Y nuestros padres metafóricos también. Toda esta generación, eso más reflejado en El rumor del incendio, una obra sobre las guerrillas en México. ¿Quiénes fueron estas personas que además no quieren hablar de lo que les pasó y de lo que hicieron? Y entonces, ¿y quién soy yo frente a eso? ¿Y quiénes somos este colectivo frente a esa historia? ¿Y qué nos gustaría? El teatro y la creación escénica se vuelve una forma de crecer como personas. Es un diálogo, es una co-creación de vida. Es yo soy ahorita esto, hago esta creación y entonces esa creación potencia algo y entonces yo ya estoy en otro lugar después de crear lo que creé. Y qué mejor que hacerlo en grupo. Emoción, luz, cuerpo, gesto, tiempo. ¿Cómo se configuran estos relatos efímeros? Creo que de entrada el teatro está hecho de imágenes y una de las principales aspiraciones, creo, de la teatralidad es encontrar esa imagen perfecta en un momento perfecto donde haya una emoción como alineada con esa imagen, o sea, con la luz puesta de cierta forma, el espacio utilizado de cierta manera, la actoralidad de la gestualidad. Y sí, creo que, claro, el teatro es efímero, es algo que se queda mucho más como en nuestra mente, como estas imágenes, se quedan como emociones, sobre todo como espectadoras. Vamos inventando el recuerdo de esa imagen que según vimos en el teatro. En Lagartijas tiradas al sol usamos recursos tanto de imagen fija, histórica y documental, como de audiovisuales, o sea, autogenerados, digamos, registros nuestros de los contextos de los que estamos hablando, pero también de archivo. Entonces, digamos, nuestro trabajo siempre tiene pantallas. O sea, dentro de la escena ponemos pantallas y siempre hay fotos o personajes que salen de la pantalla, digamos que somos actrices o actores que estamos actuando dentro de la pantalla y se vuelven personajes que interactúan con los personajes que somos en la escena. Hemos trabajado mucho archivos o iconografías del México del siglo XX. Tengo este pequeño documental sobre Veracruz y fue un trabajo mucho más sobre el presente, pero pues y se hizo mucho trabajo de búsqueda periodística sobre todo. Y eso está ahí en la pantalla y eso acompaña todo el tiempo nuestro trabajo. Es una línea dramática, dramatúrgica que va ahí acompañándonos en la escena. Ese otro tipo de imagen. Este espacio de la creación se ha vuelto, hablando de puentes y vínculos, un vínculo entre esta información dura, datos históricos, estadísticos, académicos, y por otro, el espacio de lo testimonial, de la experiencia subjetiva. Entonces creo que en Lagartijas navegamos entre estas dos líneas y eso es un diálogo entre nosotros como creadores, la gente como espectadora, la información que tenemos y la experiencia en lo concreto. ¿Qué historias narran los territorios que habitamos? Co-crear imágenes que amplíen nuestros vínculos con la tierra, con los pueblos, con las comunidades. El territorio como corporalidad, un relato vivo. Empezamos a construir este proyecto, que no solamente es un proyecto de educación y creación con niños y niñas y jóvenes, sino también es un proyecto de aprender del campo, un proyecto de compartir también nuestras nociones sobre el cuidado del medio ambiente. También es un proyecto donde buscamos aprender de técnicas tradicionales de sostenibilidad. En Proyecto Yivi generamos procesos que son muy similares a ciertas premisas de proceso que tenemos en Lagartijas tiradas al sol, que de entrada pues son
creaciones colectivas que tratan de apelar a necesidades del momento de las personas que estamos implicadas en la creación, en este caso niñas y niños. Entonces, por un lado, en el taller generamos un entrenamiento básico de físico, de voz, de trabajo en equipo, de improvisación y demás. Y por el otro tenemos ya estos procesos de creación. En este pueblo en específico donde estoy ahorita, que es Santo Domingo Yanguitlán, es un espacio de montañas altas, áridas, con vientos frescos normalmente, y unos cielos inmensos, azules, inmensos, inmensos, o sea, unos cielos gigantescos. Siento que el proyecto Yibi de alguna manera también no solo nos enfocamos en estas creaciones, en este entrenamiento, sino tratamos de generar este puente, este vínculo entre este espacio cultural antiguo, profundo, y esta otra cosa que genera líneas de reflexión de otra naturaleza. Por ejemplo, uno de mis alumnos, con los que llevo trabajando más tiempo, un día llegó súper tarde a la clase y me dice, no, maestra, pero además en el tono de chisme me encanta, no, maestra, es que, ¿qué cree? Mi tía estaba excavando para hacer una cisterna, nos encontramos una tumba, un enterramiento con ídolos. Es muy común en esta zona que sucedan estas cosas, o sea, que de pronto alguien en su terreno pues está excavando y sale algo del mundo antiguo. O sea, está la capa del México prehispánico, está la capa colonial y están todas estas capas en este territorio. De ahí de entender el enterramiento, estos niños que traen una genealogía como muy del territorio. No conocemos los códices, pues hay un códice Yanguitlán y entonces vemos el códice Yanguitlán y lo estudiamos y estudiamos la historia del cacique del siglo XVI, Siete Mono, y entonces sí nos damos cuenta de que Siete Mono se lo llevaron a la Inquisición, y entonces eso hace entender también que esto era un territorio pues, políticamente importante, económicamente importante, y entonces también niñas y niños, a partir de algo que está en su vida cotidiana presente, empiezan a entender de dónde viene un convento y un templo gigantesco en Yanguitlán. Entonces, de alguna manera sí empiezan a dialogar las líneas de creación, ¿no? Tanto temáticas como conceptuales, convencionales. Y de pronto lo que pasa cuando en un espacio donde que no es un teatro, y donde de pronto los niños y las niñas no tienen tanto tiempo para ensayar tanto, para presentarlo, entonces de pronto decir, bueno, en este momento nos conviene usar asuntos audiovisuales, ¿no? Entonces vamos a hacer una peliculita de que esté sonorizada en vivo, y entonces no necesitamos la parafernalia escénica, sino nada más un proyector y los niños ahí tranquiles, les niños tranquiles en su escena, narrando la película, que ya hicimos con ellos. Aprender a mirar distinto no es fácil. Dejarse tocar, afectarse, saberse permeada y crear con todo el cuerpo. ¿Cómo construir otras realidades mirando el mundo en presente? Eloísa y Luisa nos comparten algunos sures para despertar nuestra curiosidad. Una invitación para encontrar más preguntas que respuestas. Guiños para comenzar a desbordar la mirada, la palabra, el cuerpo, la vida. Para encontrar otras historias, por lo menos sonoras, mi recomendación va a el podcast Las Raras, y justamente son historias contadas para precisamente romper esos relatos únicos. También sonoro, mi recomendación es de Radio Sabia, que recoge las voces de mujeres a lo largo del continente, cuáles son las prácticas de sanación, de construcción de identidad, desde la dignidad, a lo largo de América Latina en estos tiempos convulsos, de Griselda Sánchez, artista sonora,
Luego la pueden encontrar en diversos espacios de radioarte. Podría ser el principio, que es no pensar nada más en mí misma, desplazar la mirada hacia qué se necesita. Creo que tiene que ver con los sentidos, es decir, bueno, en vez de estar caminando mirando hacia abajo o mirando nada más al horizonte, pues de pronto también puedo mirar al frente, puedo mirar a los ojos a las personas. Entonces, al hacer este contacto concreto, entonces se genera otro tipo de relación. Ya nos desplazamos de mí mismo, de mis pensamientos, y me desplacé a la otra persona. A partir de este encuentro con lo concreto, con lo físico, con lo matérico, se empieza a desplazar nuestro pensamiento. Y también ahora, mientras digo esto, pienso que quizás también hay un proceso muy humano que es resolver ciertas preguntas de una misma y después tienes la posibilidad de salir al mundo y ayudar al mundo. Tratar de hacerlo de otra forma. Entonces ese es pensar en el teatro como un vehículo de eso, de generador de miradas, de entendimiento colectivo, de la búsqueda de ideales, de la paz, que eso es tanto paz como individuas, como colectivas, como territoriales, como... Sí, creo que el ver a la otra persona, a las otras, o sea, entender que somos muchas, y eso, pues eso sería muy hermoso. Acabas de escuchar Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. El Centro de la Imagen. El Centro de la Imagen. Este episodio fue creado gracias a las invitadas Eloísa y Luisa, quienes compartieron su palabra y prácticas artísticas para imaginar esos otros mundos posibles. Yo soy Eve Alcalá González, realicé la producción, dirección, montaje y voz en off. Elena Castillo realizó la edición del sonido, diseño y producción sonora desde la ciudad de Puebla. Evelyn Cabrera Torres realizó la transcripción de las entrevistas. Joan Trujillo, directora del Centro de la Imagen, y María Fernanda Almela, coordinadora de comunicación, dieron seguimiento a la creación de este podcast. Agradecemos a Audrey Funk por el uso de un fragmento de su canción titulada Fuerza Omega. Gracias por escuchar.